Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Carolina Ramírez del Centro de Gestión Ambiental. El propósito de este encuentro es comentarles acerca de la gestión de residuos sólidos. A nivel, digamos, nacional, pues Colombia tiene muy claro el ejercicio de gestión integral de residuos sólidos y pues la idea es contarles un poquito de cómo funciona. Pues los aspectos generales de la generación y el manejo de residuos sólidos en Colombia. Es importante pues como tener el siguiente escenario. Colombia actualmente genera unas 32.000 toneladas diarias de residuos, de las cuales el reciclaje, que se estima está en un 17% de residuos generados, es decir, unas 5.440 toneladas al día, son, digamos, gestionadas como aprovechables, ¿sí? Y los residuos, digamos, a nivel de aseo, de servicio público, representan 26.528 toneladas día, ¿sí? En los últimos años, el país logró incrementar el 90% los municipios que disponen adecuadamente sus residuos sólidos, lo cual es muy importante. Esto, digamos, nos permite mirar la disposición de residuos como una práctica que se estaba dando de forma inadecuada porque pues existían botaderos abiertos, no contábamos con rellenos tecnificados y pues ya el contar con espacios ya tecnificados donde no solamente se disponen o se entierran residuos, sino que se les da el manejo a las aguas y a las mismas emisiones, pues esto es un avance significativo. Y hay un tema pues ya de avance en el mejoramiento de las coberturas urbanas, en lo que respecta pues a recolección, ¿cierto? Servicio de recolección, disposición, del 2014 en el 94.6% al 2015 en el 97.8%. Esta información pues nos la proporciona el Ministerio de Vivienda y también pues el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, entonces nos hemos preguntado qué es un residuo sólido. Entonces, un residuo sólido para Colombia es todo material o elemento residual que se genera como consecuencia de una actividad. ¿Qué actividades comúnmente pues conocemos? Pues están las comerciales, las industriales, ¿cierto? Que pues igual se las presento allí. Y digamos, pueden ser susceptibles o no de aprovechamiento dependiendo pues como el tipo de residuo. Es necesario dentro de esto pues tener presente cuál es la diferencia que existe entre un residuo y un desecho, ¿cierto? O basura. Entonces tenemos que un desecho basura es un residuo sólido que no tiene ningún valor económico ni práctico, ¿cierto? Que es ya realmente la basura, lo que realmente debería llegar a un relleno sanitario. Y lo que es material recuperable o residuo sólido como tal es cualquier residuo sólido que sí tiene un valor económico y práctico y pues mucho material apto para volver a ser reciclado. Colombia tiene, digamos, establecido una clasificación general de residuos sólidos en donde a nivel, digamos, de residuos sólidos municipales, si nos vemos siempre los residuos son vistos desde lo municipal, tenemos unos residuos que llamamos ordinarios o no peligrosos, ¿sí? Unos residuos especiales y unos residuos peligrosos. Dentro de estos no peligrosos tenemos unos residuos que llamamos aprovechables y unos llamados no aprovechables. Dentro de los aprovechables tenemos los no biodegradables, como son el papel, plástico, vidrio y metales, y unos biodegradables, como se pueden imaginar, restos de alimentos. Y dentro de los no aprovechables, pues ya, digamos, está el barrido del piso, los empaques de mecato, muchos materiales que lastimosamente no pueden volver a ser parte de un ciclo productivo, ¿cierto? Lo que llamamos comúnmente como la basura. Tenemos unos residuos especiales, que dentro de estos residuos especiales cabe pues todo el tema de residuos de construcción y demolición, lo que anteriormente conocíamos como escombros, todo lo que son los residuos de poda, corte de céspedes o aquellos que tienen mucho volumen. Por ejemplo, los restos de madera, los retales de madera que salen mucho en muchas empresas o de construcción y demás. Tenemos también el tema de residuos ya peligrosos en los cuales estamos hablando de riesgo biológico y riesgo químico y pues lo amplío pues ahorita más adelante. Es importante tener presente dentro del tema de generación y almacenamiento en la fuente que hay unas prácticas que pues se vienen promoviendo desde Colombia a partir de un decreto que es el 597 de 2016 y es promover la separación en la fuente de los residuos sólidos. Entonces, cuando hay separación en la fuente, pues podemos tener oportunidad de aprovechar los residuos biodegradables, los residuos no biodegradables como es el papel, plástico, vidrio, chatarra o metales y digamos que hay unos, dentro de esto, hay unos residuos que si bien se pueden separar en la fuente, como son los residuos biodegradables, pasa mucho, digamos, en los restaurantes,
muchos a veces no son aprovechados, ¿sí? Y ya hay otros residuos que llamamos sin separación en la fuente, que es tener presente como si en mi casa existiera una única caneca donde yo mezclo todos los residuos, ¿cierto? Entonces, tanto los residuos biodegradables no aprovechables como los residuos mezclados, ¿sí? Eso es como parte de lo que llamamos y pues motivamos a que pensemos pues desde nuestras casas cómo hacemos nuestra separación de residuos. Bueno, en Colombia, digamos, de acuerdo pues como hay una clasificación pues de los residuos sólidos, de acuerdo pues como a la fuente generadora, al potencial reciclable, a la peligrosidad, al tipo de manejo o a la composición física que nos va a permitir, digamos, conocer nuestros residuos, ¿sí? Conocerlos y a partir de ese conocimiento poder mirar cómo los podemos gestionar, disponer o manejar o tratar de acuerdo pues como a estas características o a esta clasificación. ¿Sí? Otra clasificación está dada desde la fuente generadora. Si son residuos que vienen desde lo residencial, porque son muy diferentes a los residuos que vienen desde las instituciones o desde los comercios o desde las plazas de mercado, áreas públicas, industrias y eventos públicos. Si uno se pone en cualquiera de estos escenarios, pues desde mi casa yo puedo generar algunos residuos biodegradables, putrescibles, puedo generar también plástico, papel higiénico, servilletas, pero si yo me voy, por ejemplo, a la industria puede que genere pues papel higiénico, pero también va a generar, digamos, otro tipo de plásticos o elementos que no genero yo en mi casa. Y adicional también otros residuos que consideramos pueden ser peligrosos o especiales, ¿sí? Entonces hay que ponerlos en estos dos escenarios. Y también de acuerdo al potencial si son reciclables o no reciclables, ¿cierto? Entonces, ¿qué es reciclable como tal? Pues es lo que a usted ya no le sirve, pues puede ser introducido nuevamente a un ciclo productivo para ser aprovechado, ¿sí? Y los que no son reciclables, que pueden ser esos elementos que podemos llamar, en este caso, biodegradables, putrescibles, que a veces no los reciclo en mi casa, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la universidad, lo que es biodegradable, en que sale de las cafeterías, del galpón y demás, no se recicla actualmente, pero no quiere decir que no se pueda reciclar, ¿cierto? Y tenemos también lo que son empaques de mecato, los envases, digamos, de desechables y el barrido del piso, las colillas pues, de cigarrillo, que en este caso en la universidad no. Pero si lo vemos en caso de municipio, pues ya hay estrategias para que las colillas del cigarrillo se puedan reciclar. Entonces, lo importante aquí es entender de que el reciclaje es como la oportunidad que hay de volver a entrar en un ciclo productivo, lo que ya para mí es un residuo, ¿sí? Y de acuerdo al contexto donde nos encontremos, pues lo que yo les decía, en Colombia, por ejemplo, Bogotá y Medellín son las ciudades banderas para hacer reciclaje de icopor o de Tetra Pak. En Pereira todavía, digamos, no estamos haciendo ese reciclaje y seguramente en otros municipios sucedería lo mismo, ¿cierto? Porque no tenemos ni la capacidad logística ni la parte, digamos, de almacenamiento y pues también esto evita que se lleven procesos de separación adecuada en la fuente. Bueno, según la composición física, hay residuos que, pues, como les contaba, se pueden reciclar, pero siempre es importante mencionar que hay 3 R's que, pues, promovemos desde la gestión ambiental universitaria, desde el proyecto UTP Recicla, y es reducir, reutilizar y reciclar, ¿cierto? Y esto lo presento, pues, más adelante con respecto al tema de economía circular, en donde nos lleva a pensar que no solamente son esas 3 R's, sino que son muchas R's que debemos comenzar a aplicar en nuestra vida. El reducir está más dado al consumo, ¿cierto? Si yo soy consciente, por ejemplo, que muchos de esos empaques de plástico que hacen bulla, que no sé, pues que lastimosamente es un plástico que conocemos que son polipropilenos, que no se reciclan, que no los compran, que no los utilizan en ninguna industria para nada, pues yo porque sigo comprando en ese tipo de empaques, ¿cierto? O el ejemplo más clásico que hemos siempre promovido es, si yo sé que el icopor, un vaso desechable, por ejemplo, en icopor, es un vaso que no se recicla, que actualmente pues genera unos impactos grandes y nocivos al medio ambiente, que puede estimarse más o menos 4.000 años en desaparecer, ¿por qué seguimos consumiendo icopor? ¿Cierto? ¿Por qué no optar por una alternativa de traer mi propio vaso o vasos de cartón, o cierto, o elementos que sean mucho más susceptibles de aprovechamiento? Entonces, de acuerdo a eso, pues voy a contarles básicamente que dentro del grupo de los residuos que llamamos reciclables, aprovechables, ¿cierto? Existen los papeles y cartones,
que digamos está el papel archivo, el papel periódico, el craft, los papeles plega, cartón, que entre los plásticos tenemos que el plástico es un derivado del petróleo, que para su producción se requieren grandes cantidades de agua y pues que lastimosamente no todos los plásticos se pueden reciclar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los polietilenos que son envases transparentes, los polietilenos de alta densidad que son envases blancos y azul claro, los PVC que son las tuberías, el polietileno de baja densidad que son las bolsas y el polipropileno que son los mecato, ¿sí? Los empaques de mecato. Que dentro de ese grupo, lastimosamente, se pueden reciclar 2 o 3 productos, ¿sí? Tenemos también que a nivel, digamos, mundial, se estableció un código para identificar el tipo de plásticos que se consume y pues como dicen y han habido pues muchas críticas, este símbolo a veces de reciclaje pues no nos dice una verdad completa porque no todo lo que dice que es reciclable se puede reciclar. Colombia, por ejemplo, solamente recicla los PET, los plásticos de alta densidad, que son los dos, el PVC no se recicla, los plásticos de baja densidad sí se reciclan, que son las bolsas desechables, pero ni los polipropilenos, ni los plásticos expandidos, que es el icopor, ni otros se reciclan actualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que nos venden, ¿cierto? Frente al tema de esas etiquetas que realmente no cierran un ciclo, pero no quiere decir que Colombia pues no ha avanzado en este ejercicio, lo ha hecho y pues esto es importante tenerlo presente. El vidrio, otro material también susceptible de aprovechamiento, en este caso el reciclado de vidrios es un proceso de ahorro de energía, ya que esta siempre se puede reciclar para su recogida y se requiere pues eliminar objetos como tapones, tipos y digamos elementos que puedan afectar su volver a ser parte de otro envase o volver a ser otro tipo de empaque. ¿Qué es importante del vidrio? Y tener presente que el vidrio plano no se recicla, entonces pues aquí es como algo que promovemos. Y el chatarra y la metal, pues están todo lo que son latas, de grifos, también tuberías de la casa, todo el cobre, todo el estaño, pero también el aluminio, latas y también las laticas de atún, de maicitos y demás. Hay otros elementos que pues hacen parte de lo que son ya maderas, palos de escoba, radiografías, textiles, que en algunos momentos muchas, digamos, asociaciones de recicladores o muchas, digamos, ECAs, que son conocidos como las estaciones de recolección de residuos, pues recogen este material para volverlo a ser parte de otro ciclo productivo. Como les contaba ahorita, es importante hablar de economía circular. Colombia radicó una política nacional que promueve esa economía circular a través de la gestión adecuada de residuos sólidos, pero la economía circular no es solamente está enfocada en la línea de gestión de residuos, ¿cierto? Yo puedo hacer economía circular desde la gestión de recursos hídricos, del recurso hídrico, desde la misma, digamos, gestión o cambio climático. Entonces, pero sí, digamos que si uno lo ve, casi siempre apunta a eso, a que se pueda cerrar, digamos, un ciclo y lastimosamente Colombia y muchos países hemos tenido, digamos, dado el modelo de desarrollo pues que siempre nos han ofrecido y es yo extraigo materia prima, la transformo, la vuelvo en ese producto que luego lo voy a vender y pues yo como consumidora lo compro y ya una vez deja de servirme, lo desecho, ¿cierto? Es una economía lineal, lo desecho y pues si yo no sé qué hacer con él realmente, pues lo mando al relleno sanitario o lo puedo tirar mal en una quebrada o lo puedo enterrar en el patio de mi casa, ¿cierto? Pero son prácticas que no son las convenientes. Entonces, cuando hablamos de economía circular, en este caso, Colombia se ha planteado de que todos los residuos que generamos en Colombia realmente no sigan llegando más al relleno sanitario. ¿Cuáles residuos? Los que tienen potencial de aprovechamiento, los que pueden volver a ser parte de ese ciclo productivo, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo les decía, hablábamos de que la economía lineal, que era como consumo, pues yo fabrico, comercializo, uso y desecho, pues es una economía que no es muy amigable a nivel ambiental y pues que está llevando a que actualmente los rellenos sanitarios en Colombia pues estén ya a punto de cerrarse, ¿sí? Porque no tienen capacidad pues de enterrar más residuos y esto nos está llevando a que debemos repensar la forma de cómo utilizamos los recursos y cómo, digamos, gestionamos nuestros residuos.
Entonces, aquí en esta línea de economía circular lo que pretendemos es como repensar y reutilizar y pues utilizar estas R's que están dados desde el recuperar. Digamos, una práctica puede ser incinerar materiales para recuperar energía, el reciclar, que ya es procesar materiales recuperados para obtener materiales de la misma, del mismo o la menor calidad, de la misma o una menor calidad. Readaptar, que es usar partes de productos descartados en un nuevo producto con una función diferente. Remanufacturar, que es usar partes de productos descartados en un nuevo producto con la misma función. Reacondicionar, que es restaurar un producto usado para restablecer su funcionalidad de aspecto. Este reacondicionar, digamos, puede pues pensarse que se utilizaba mucho y pues da muy de la mano con el reparar, que era arreglar y mantener un producto defectuoso para que pueda seguir siendo usado. Aquí hay que pensar mucho que, por ejemplo, los equipos de cómputo, los televisores que nos venden ahora, inclusive los mismos celulares, tienen lo que conocemos como obsolescencia programada y esto hace que ellos estén programados para que tengan un ciclo de vida determinado y una vez dejen de funcionar, pues ya desecharlos, ¿sí? Entonces, es como mirar cómo desde la industria volver a elaborar productos que puedan tener ciclos de vida mucho más largos y que, por ejemplo, el reacondicionar o reparar sean las prácticas que se puedan implementar. El reducir, que es incrementar la eficiencia en la fabricación y uso a través de codiseño, y ese reducir está también desde el punto de compras, si yo soy un consumidor consciente, si yo soy un consumidor que compro, compro solamente lo que necesito, no lo que los medios de comunicación me dicen que tengo que comprar, o porque masivamente nos inciden en que debemos comportarnos de esta manera u otra. Entonces eso también es muy importante tenerlo. El repensar, que es fabricar productos de uso más intensivo, digamos, compartiéndolos o multifuncionales, ¿sí? Y rehusar de realmente dejar de fabricar productos con dudosa o limitada funcionalidad. Hay elementos que realmente uno los piensa y uno, pero ¿por qué fabrican este tipo de cosas y va a durar un ratico? Y eso pasa, por ejemplo, mucho con los productos made in China, que pues uno a veces piensa, bueno, es de todo a mil, uno compra alguna cosa y pues se daña inmediato. Entonces, hay cosas que, o bueno, compremos las de mejor calidad, o no compremos realmente cosas que se van a volver en última un residuo. Y dentro de esta gráfica, pues también está ese rehusar desde la parte ya del productor, pero también del consumidor, que es yo me rehuso a no consumir X o Y producto porque sé que es contaminante o porque sé que no se recicla y pues eso hace parte pues como del ser consumidores responsables, ¿sí? No aceptar pues la fabricación de productos inútiles, el rehusar también limita el transporte, menos productos y menor distancia, pues recorrida, esto también hay que pensarlo, de que muchas cosas son traídas de China, entonces ese trayecto de China a Colombia, por así decirlo, pues genera unas emisiones por el tema del tipo de vehículo de transporte que se utiliza, que en este caso son aviones, y esto también pues genera pues impactos asociados pues a emisiones, residuos y todo lo pues que implica pues también el tema de uso de combustibles fósiles. El reducir, pues comprar es también pensar en recomprar localmente, en promover prácticas que nos promuevan, que ayuden al campesino local también, lo que conocemos como circuitos cortos de comercialización, en donde si yo soy productora pueda participar, en este caso, por ejemplo, los mercados agroecológicos de la universidad. Y también esto también ayuda a pensar en, bueno, reduzco desde rechazar un empaque cuando yo lo compro. Entonces yo digo, no me sirva más de Nicopor, por favor, sírvame en otro vaso, o yo traigo mi propio vaso, entonces sírvame mi propio vaso, ¿cierto? Y no comprar más de lo que uno necesita, porque a veces nos salen promociones, mire, lleve este 2x1, no sé qué, pero realmente es un producto que yo utilizo muy poco, entonces en última se me puede vencer, se puede dañar y pues hice un gasto inoficioso porque pues a veces están en promo, pero realmente esas promos no, puede que no sean funcionales para uno, depende pues como del interés que uno tenga con esto. Ya el readaptar y resuministro, que es limitar las pérdidas de recursos mediante las simbiosis industriales. Los residuos de una industria son usados por otra industria. Esto es muy importante, poder que las empresas se puedan comunicar. Esto hace parte también de los principios de economía circular, de que si a mí no me sirve, pues le pueda servir, por ejemplo, en este caso. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia de una empresa que se llama Escribe Colombia, que escribe una fábrica de papel, de cuadernos,
y todo lo que llamamos o se llamaba merma, que era como los residuos de papel que salían, pues uno los entrega a, digamos, Kimberly Clark para que ellos hagan papel higiénico o toallas tizo, ¿cierto? Obviamente hay un tema pues ahí de comercial de por medio, pero pues esto, digamos, si uno lo ve desde el resuministro, pues se puede pensar en esa forma. El reducir, pues está ya lo que hablábamos de cómo se reduce, el reusar, y digamos que esa economía circular está apuntando a que yo elaboro nuevos productos a través de ese material que se volvió un desecho para mi consumidor, ¿cierto? Y vuelve a ser parte de esa fabricación, de esa distribución y ese uso y del uso del producto que otra vez vuelve a utilizarse para ser materia prima, o en este caso, como leíamos en las otras R's, para reutilizarlo, repararlo, recondicionarlo, ¿cierto? Remanufacturarlo o readaptarlo. Y aquí, digamos, hay un proceso pues también de que se puede retomar estos usos de productos para elaborar nuevamente más productos, y pues este es el ciclo que sería un círculo infinito, ¿cierto? Que no acabaría. Y que la parte ya de recursos extraídos por parte, digamos, de los bosques, de lo que se utilice como materia prima, sea lo menos posible, ¿cierto? Y que también pues disminuya ese consumo de combustibles y de minerales que también son muy escasos y que no se regeneran o no se renuevan tan fácilmente. Este es como el concepto, ¿cierto? Es un concepto que nos invita a pensar mucho frente a prácticas de consumo, pero también un tema cultural que debemos generar desde no solamente desde el hecho de que yo genere el residuo, sino desde el mismo comprar, ¿cierto? Desde yo adquirir un producto y saber hasta dónde lo puedo tener o hasta cuál es el objetivo de este producto en mi vida, ¿cierto? Que esas necesidades voy a satisfacer. Bueno, ya en el tema de aterrizarlo a residuos ordinarios no aprovechables, tenemos pues un tema de reglamentación por parte del Servicio Público de Aseo para lo que es la disposición adecuada de los residuos, en donde ya no se aceptan los botaderos a cielo abierto, sino que hablamos de rellenos sanitarios, ¿cierto? Ya en el 2005 también hablamos de un manejo sanitario en donde pues incluye todo un compromiso por parte de los municipios para que los residuos se manejen adecuadamente desde mi casa, pero también desde la misma ciudad, ¿cierto? Si yo salgo al centro, pues yo tengo que mirar y observo que pues mi ciudad no está llena de basura, sino que quienes están detrás de esto, ¿cierto? Quienes hacen, digamos, todo el manejo integral o disposición pues adecuada de estos residuos que generamos, y ya la gestión integral se maneja ya como un término que es integral, es decir, yo genero un residuo, pero ese residuo, ¿qué hago con él? Lo dispongo como relleno de seguridad o relleno sanitario, puedo hacer un aprovechamiento, lo puedo tratar, ¿cierto? Y ese manejo integral obviamente está apuntándole a una de las pirámides que se tiene establecida para la gestión y la política nacional de residuos sólidos en Colombia, y es en la medida de lo posible minimizar, ¿cierto? El sueño es que no generáramos residuos, los generamos. Pero entonces, ¿cómo pensar en minimizar esos residuos, ¿cierto? ¿Cómo pensar en lo que hablábamos en economía circular? Si yo no los puedo minimizar, ¿cómo puedo darle la mejor manera, el mejor manejo a esos residuos? Y es muy importante resaltar que el aprovechamiento es muy diferente al tratamiento, ¿sí? Un aprovechamiento, como les contaba, es porque mi residuo vuelve a ser parte y se aprovecha dentro otra vez otro ciclo productivo. Pero un tratamiento ya es una transformación que hace que pueda desaparecer ese residuo, ¿cierto? Y se convierta ya en una emisión o en un vertimiento. En este caso, pues uno puede pensar que, por ejemplo, los residuos biodegradables me pueden ser tratados, se pueden tratar para generar, digamos, energía, ¿sí? Bueno, ya en el mundo de los residuos peligrosos es importante pues contarles que pues los residuos peligrosos son muchos, generamos desde nuestras casas, pero también desde las instituciones, ¿cierto? Que Colombia en el decreto 1076 definió que un residuo peligroso es aquel residuo desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, pueden causar riesgo a la salud humana y al ambiente. Asimismo, se considera residuo, desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Entonces, para nosotros es importante aquí en términos de disposición de residuos que todo lo que tengan estas características, corrosivo, ¿sí? Que están aquí pues en estas imágenes, en estas etiquetas, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico, son residuos que
tienen un manejo muy diferente a lo que son los residuos que hablamos ahorita, llamados no peligrosos, que entre los no peligrosos están los aprovechables y los no aprovechables. Y aquí es importante pues presentarles que dentro de toda la gestión de residuos hay que hablar desde la prevención, es decir, cómo no generar residuos peligrosos o cómo minimizarlos, cómo mirar si esos se pueden aprovechar y cómo hacer un manejo seguro de los mismos. Entonces, para esto, pues hay un tema de manejo interno y tratamiento, digamos ahí la resolución 1164, pues que ya habla de todo un manual de gestión de residuos sólidos y una política nacional de manejo y registro de generadores de residuos peligrosos bajo el decreto 4741 del 2005 y la resolución 1362 del 2007. Ya finalizando, pues es importante que conozcan que existen los residuos especiales y estos están, lo que les contaba en un principio, dados por los residuos que se generan por escombros, porque tienen volúmenes muy altos y no son fáciles de manejar. Entonces aquí tenemos estas dos definiciones, que son un residuo sólido especial, es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación no pueden ser recolectados, manejados o tratado dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. Digamos que en su casa usted tiene unos muebles que ya los quiere sacar porque no los tiene ya pues ya muy dañaditos y no tienen cómo repararse. Entonces, esos residuos que llamamos especiales deben ser contratados a partir pues como de la misma empresa prestadora de servicio, pero no los lleva el carro común que pasa por su casa de aseo. Si por su casa pasa TESA, Serviciudad, o el carro que pase de aseo, no te recoge eso, ¿cierto? Entonces se debe contratar otro tipo de vehículo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, que es usted, y sin perjuicio de que los que sean objeto de regulación del sistema de gestión postconsumo. Y tenemos ya los residuos de construcción y demolición, que en este caso ya son todos los residuos sólidos que salen de las obras, que lo que nos decíamos anteriormente como escombros, y que ya la norma lo que nos lleva es a pensar de que hay residuos de reconstrucción, de construcción y demolición que pueden ser, sirven para ser nuevamente utilizados en otras obras, ¿sí? Y pues pueden ser complementarias o análogas. Aquí, digamos, nos habla pues como todo el tema de manejo sanitario, una resolución que es la 541 de 1994, para el tema de aprovechamiento, la resolución 472 del 2017, que es muy reciente, que es la de RCDs, todo el tema de llantas, que hace parte de esos residuos especiales, que también tienen un programa postconsumo, y los residuos de poda, que ya están dentro de la inclusión de servicio de aseo en todos los municipios, en los PEJIRS, y también hay un tema pues de tratamiento. Bueno, aquí es una invitación. ¿Cómo hacen ustedes desde sus casas como ciudadanos, ciudadanas, construir desde su casa el reto de ecología para todos los días, ¿cierto? En esta temática. Entonces, la idea es que si ustedes son juiciosos, de pronto tienen una práctica de reutilizar, de reparar, ¿cierto? De repensarse desde la gestión de residuos, que porque yo no compro, porque yo llevo mi propio vaso, ¿cierto? Prácticas que son simples, pero que generan un impacto muy positivo en ejercicios de educación ambiental, de generar cultura ciudadana. Pues la idea es que nos envíes un video con máximo un minuto contándonos quién eres, dónde habitas, qué haces para proteger los ecosistemas y ayudar a la sustentabilidad del planeta, ¿cierto? Y nos puedes escribir a gestionambiental@utp.edu.co. Básicamente esta era como una introducción y pues la idea es que en el diplomado puedan ampliar esta temática que es muy interesante y de la cual, digamos, tiene un amplio, digamos, esquema normativo y pues es importante que se puedan apropiar también desde sus casas a cómo pensar, repensar y reducir a estos gestión de residuos o cómo a gestionarlos de tal manera que puedan hacer parte nuevamente de ciclos productivos. Bueno, acá es la información. Los invito a que nos sigan en Facebook, al Centro de Gestión Ambiental UTP, para que sigan participando en actividades que hacemos constantemente. Muchísimas gracias.